Leer las Santas Escrituras y entenderlas a la luz de las revelaciones privadas. Según los mensajes de la Virgen María, leer la Biblia y en particular el Evangelio a la luz de sus mensajes es fundamental por varias razones que abarcan la salvación personal, la comprensión de la verdad, la renovación de la Iglesia y la preparación para los tiempos venideros. Veamos. La palabra de verdad y de vida que conduce a la salvación es la de su Hijo, nos dice la Virgen. La palabra de verdad y de vida que os conduce a la salvación. Por ejemplo, eso lo encontramos en el mensaje al Padre Gobi, por allá por el año 1997. En el mensaje dado el 1 de enero, dice así: Jesucristo es el único Salvador. Su palabra contenida en el Evangelio os conduce a la salvación, porque es palabra de verdad y de vida. Os llevaré a la comprensión plena de su divina palabra, os haré amar y vivir el Evangelio de mi Hijo Jesús. Quiero conduciros a amar a Jesús como mi mismo corazón de madre. Por esto os pido que os consagréis a mi corazón inmaculado. Así sois preparados por mí para acogerlo con gozo, cuando Jesús retornará en el esplendor de su gloria. Entonces también vosotros, mis pequeños hijos, podréis contemplar su gloria como un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. La Virgen desea llevar a sus hijos a una comprensión plena de su divina palabra, así como amar y vivir el Evangelio de mi Hijo Jesús, como dirá. Es el camino de la verdad y la vida que Jesús, el Verbo eterno del Padre, traza para nosotros. Sin la resurrección de Cristo sería inútil el anuncio de su Evangelio y no habría razón para creer en la verdad de su palabra. Lo vemos en el mensaje del año 97, también en el mensaje del 30 de marzo de 1997. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería vuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, sería inútil el anuncio de su Evangelio. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría razón para creer todavía en la verdad de su palabra. Cristo resucitó por ser Dios. Cristo resucitó porque lo había predicho. Cristo resucitó y se apareció a los testigos elegidos de antemano por él en el esplendor divino de su gloria. Cristo resucitó y se manifestó en primer lugar a su madre. Yo lo contemplé, más esplendoroso que el sol, blanco como la nieve, y su belleza divina se imprimió de tal manera en mi vida que, desde aquel momento, comencé a vivir el paraíso en esta tierra. La única luz y guía en tiempos de oscuridad y error es la divina palabra contenida en la Sagrada Escritura y sobre todo en el Evangelio. Es la sola luz que os debe guiar. Lo dice así la Virgen. Esta divina palabra contenida en la Sagrada Escritura y sobre todo en el Evangelio es la sola luz que os debe guiar. Pero hoy se encuentra eclipsada por muchas dudas porque se la pretende interpretar según el modo humano de razonar y ver.
Con frecuencia no se la presenta en toda su integridad. Los errores se propagan, y cuando os acercáis al designio de Dios, no acabáis de comprenderlo plenamente, porque tomáis una actitud demasiado humana que quiere comprender solo a través de la razón. Este mensaje lo dio la Virgen el 9 de febrero del año 1985. En un mundo sumergido en las tinieblas del error, del pecado y de la impiedad, solo su palabra os trae la luz de la verdad. El Evangelio de Jesús debe ser la única luz que ilumine el camino de la Iglesia en tiempos de la oscuridad. Así lo dice el mensaje del 27 de marzo del año 1992 para los ejercicios espirituales en forma de cenáculo. Entonces, florecerán en su camino la gracia y la santidad, la pureza y el amor, la concordia y la paz. Evangelizada la iglesia sufriente y dividida, invadida por el humo de Satanás y amenazada por la apostasía y por la pérdida de la fe. Que la iglesia vuelva a creer en el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Jesús predicado y vivido a la letra, sea la única luz que la guíe en su camino terreno. Entonces la iglesia volverá a ser humilde, santa, hermosa, pobre, evangélica, sin manchas ni arrugas, a imitación de vuestra Madre Celeste, que la conduce cada día hacia su mayor renovación. La Virgen insta a sus hijos a caminar en esta luz que emana de su corazón inmaculado, para no dudar y para permanecer firmes. Por ejemplo, el 4 de diciembre de 1976, la Virgen le dice al Padre Gobi: ¿de qué tenéis miedo, hijos predilectos míos? Sed cada vez más dóciles y dejaos conducir por mí con toda confianza. En las tinieblas de esta hora de prueba para la Iglesia, vosotros estáis llamados por mí a caminar en la luz. La luz parte de mi inmaculado corazón y llega hasta vosotros para descubriros e iluminar vuestro camino. Estad firme, ya no dudéis más. Vuestro camino es seguro, porque ha sido trazado por vuestra Madre Celestial. La duda y la desconfianza que con tanta frecuencia hacen presa del alma de muchos de mis hijos sacerdotes, cuánto dolor causa a mi corazón de madre. ¿Por qué dudáis? ¿De qué tenéis miedo? Para ser evangelio vivido y valientes anunciadores, la Virgen llama a sus hijos a vivir al pie de la letra el evangelio de mi Hijo Jesús, y a ser solo evangelio vivido. Después de vivirlo deben anunciarlo a todos con fuerza y con valentía. Esta misión de una nueva evangelización implica llevar la palabra a los pobres, a los pecadores, a los enfermos, a los presos, para que caminen en la luz de la verdad. Ella forma a sus hijos para anunciar con fuerza y valentía el evangelio que vivís, y que sea evangelio vivido y anunciado al pie de la letra. Mensaje dado 14 de noviembre del año 1980. ¿Cuántos de estos hijos míos serían ya de Cristo si hoy no se hubiesen debilitado la fuerza y el empuje de la evangelización? Soy vuestra madre y maestra. Como yo acogí, guardé y viví la palabra de Dios, así hoy hago que la acojáis, guardéis y viváis también todos vosotros mis pequeños. Por esto la divina palabra debe ser vivida y anunciada por vosotros a la letra. Por esto quiero comunicar a todos vosotros el entusiasmo por el Evangelio, iluminados por su luz, anunciadlo a todos los pueblos de la tierra. Soy la madre y maestra de todos los pueblos, y el triunfo de mi corazón inmaculado no puede llegar plenamente, sino cuando les haya llevado a todos a mi Hijo Jesús. Para contrarrestar las interpretaciones erróneas y apostasía, la Virgen lamenta
que se cree cada vez menos en el Evangelio de mi Hijo Jesús y que algunos tienden a interpretarlo de manera humana y simbólica. Lo leemos en el mensaje dado el 2 de febrero del año 1976. En el momento en que yo le entregaba en las manos del sumo sacerdote al anciano profeta Simeón, revelaba que la madre había sido elegida por Dios para esta ofrenda. Será puesto como signo de contradicción, y una espada, oh madre, traspasará tu alma. También vosotros, pequeños hijos consagrados a mi corazón inmaculado, estáis llamados hoy a hacer este signo de contradicción. Por vuestra vida, que será solo el Evangelio vivido, hoy se cree cada vez menos en el Evangelio de mi Hijo Jesús. Y hasta en mi iglesia algunos tienden a interpretarlo de manera humana y simbólica. Advierte contra quienes componen un evangelio para vosotros con vuestras palabras, y quienes desgarran el evangelio de Jesús por medio de humanas, racionalistas y naturales interpretaciones, vaciándolo de su contenido sobrenatural. Leemos en el mensaje 2 de febrero del año 1988. Acoged con humildad la palabra de Dios, meditadla en la mente, custodiadla en el corazón, vividla en la cotidiana existencia. La Divina Escritura, sobre todo el Evangelio de Jesús, sea la sola luz que os ilumine en estos tiempos de oscuridad. Creed en el Evangelio, vivid el Evangelio, anunciad el Evangelio en su integridad, contra los errores que se difunden, contra la gran traición obrada por muchos hijos míos que desgarran el Evangelio de Jesús por medio de humanas, racionalistas y naturales interpretaciones. Debéis ser hoy vosotros mis predilectos, solo Evangelio vivido y predicado a la letra. Critica el intento de comprender la palabra de Dios solo con la inteligencia humana, señalando que los misterios del reino se revelan a los pequeños y humildes. La Iglesia debe volver a creer en el Evangelio de Jesús. El 13 de abril de 1976, la Virgen dijo: mirad a mi Hijo crucificado, hijos predilectos, mirad a mi Hijo crucificado, mirad su rostro cubierto de sangre, su cabeza coronada de espinas, sus manos y sus pies traspasados por clavos, todo su cuerpo convertido por los azotes en una llaga, su corazón abierto por una lanza. Hijos míos predilectos, mirad a mi Hijo crucificado y seréis sacerdotes fieles. ¿Cuántos de vosotros se han parado a considerar su palabra? La han querido penetrar y comprender solo con su propia inteligencia humana. Por eso han caído casi inadvertidamente en los más graves errores. Aquí se detalla en el libro azul sobre el Apocalipsis. Tenemos interpretaciones de eventos, personajes y símbolos del Apocalipsis, signo de los últimos tiempos según el Apocalipsis, la gran batalla y la victoria final. Veamos. Interpretación de eventos. Ciertas expresiones como el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que coincide con la venida gloriosa de Cristo, deben interpretarse a la luz de las enseñanzas de las divinas escrituras, específicamente Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 7, y el magisterio de la Iglesia. La Virgen se presenta como una profetisa celeste de estos vuestros últimos tiempos, cuya luz, como aurora que surge
en la larga y oscura noche, anuncia el gran día del Señor está cerca. Ella interviene de manera nueva, fuerte y extraordinaria para ayudar a sus hijos. Lo leemos en el mensaje del 2 de febrero del año 1987. Yo soy la vía para la divina revelación. Estoy particularmente cercana a la Iglesia en estos tiempos de su dolorosa prueba y de su sangrienta purificación. Comprended, pues, el significado de mis actuales y angustiosas intervenciones. Hoy intervengo de una manera nueva, fuerte y extraordinaria, como nunca lo había hecho hasta ahora. ¿Cuál madre que quiere ayudar a todos sus hijos y como profetisa celeste de vuestros últimos tiempos? Mi luz se está propagando más y más en los corazones y en las almas, como aurora que surge en la larga y oscura noche en que aún estáis viviendo. Os anuncia el gran día del Señor, está cerca. Veamos personajes y símbolos del Apocalipsis. La mujer vestida del sol es preanunciada en el Apocalipsis y tiene la misión de guiar el combate contra el dragón rojo y todos sus secuaces. Ella es la capitana de un ejército y es el signo de victoria. Es terrible como un ejército en orden de batalla. Su triunfo se ha iniciado. Leamos uno de estos mensajes. Mensaje del 8 de septiembre de 1985. Mirad a vuestra Madre Celeste que nace terrible como un ejército ordenado para la batalla. ¿Qué es lo que hace inútil y vana vuestras fuerzas y os detiene amedrentados frente al violento ataque de mi adversario? Es la tolerancia del pecado que os aleja de la vida de mi Hijo Jesús. Es el gran abandono de la oración que os comunica su misma fuerza. Sed entonces hoy valientes testigos contra el pecado que por medio de vosotros vuelva a resplandecer en la Iglesia. El gran don que Jesús os hizo con el sacramento de la reconciliación. Y leamos sobre el triunfo que ha iniciado. El mensaje 19 de octubre del año 1980. Ya ha llegado mi tiempo, han llegado las dolorosas horas predichas por mí. Se manifestará el más grande prodigio de la mujer vestida del sol, que ha decidido apresurar los tiempos de su victoriosa intervención. Ves por esto que mi triunfo ha comenzado ya por doquier. Mi corazón de madre triunfa en el corazón de los hijos, que con todas partes me responden con un sí. Son los más pequeños, los humildes, los pobres, los ignorados. El triunfo de mi corazón inmaculado se prepara cada día en el corazón de mis hijos, que han acogido mi invitación y se ofrecen al amor y a la gloria perfecta de Jesús. Otro personaje y símbolo del Apocalipsis es el dragón rojo. Es identificado como el comunismo ateo. Se ha difundido el error de la negación y el rechazo obstinado de Dios por todas partes. Así lo leemos en el mensaje del 3 de mayo de 1976. 13 de mayo de 1976. Desde aquel día ha pasado mucho tiempo. Ya son 59 años. Aconteció también la Segunda Guerra Mundial, predicha por mí como castigo permitido por Dios para la humanidad que no se ha arrepentido por desgracia. Ahora estáis viviendo los momentos en que el dragón rojo, a saber, el ateísmo marxista, se ha propagado por todo el mundo y hace estragos cada vez mayores entre las almas. Logra verdaderamente seducir y precipitar un tercio de las estrellas del cielo.
Estas estrellas en el firmamento de la iglesia son los pastores, sois vosotros, pobres hijos míos sacerdotes. Se ha desatado entonces para seducir y engañar a toda la humanidad. Logra seducir y precipitar a un tercio de las estrellas del cielo que se interpretan como pastores o sacerdotes. Otro de los personajes del Apocalipsis es la bestia semejante a una pantera, que sube del mar para ayudar al dragón. Es identificada como la masonería. Sus 7 cabezas tienen títulos blasfemos que corresponden a vicios, a adoración de falsos ídolos, llevando a las almas a la esclavitud del mal y a la perdición eterna. Leemos en el mensaje 3 de junio de 1989. He aquí porque sobre cada cabeza de la bestia hay escrito un título blasfemo. Cada logia masónica tiene la tarea de hacer adorar una divinidad distinta. La primera cabeza lleva el título blasfemo de la soberbia, que se opone a la virtud de la fe y conduce a dar culto al Dios de la razón humana y del orgullo, de la técnica y del progreso. La segunda cabeza lleva el título blasfemo de la lujuria, que se opone a la virtud de la esperanza y lleva a dar culto al Dios de la sensualidad y de la impureza. La tercera cabeza lleva el título blasfemo de la avaricia, que se opone a la virtud de la caridad y difunde por doquier el culto al Dios del dinero. La cuarta cabeza lleva el título blasfemo de la ira, que se opone a la virtud de la prudencia y conduce a dar culto al Dios de la discordia y de la división. La quinta cabeza lleva el título blasfemo de la asidia o pereza espiritual, que se opone a la virtud de la fortaleza y difunde el culto al ídolo del miedo, de la opinión pública y de la explotación del prójimo. La sexta cabeza lleva el título blasfemo de la envidia, que se opone a la virtud de la justicia y lleva a dar culto al ídolo de la violencia y de la guerra. La séptima cabeza lleva el título blasfemo de la gula, que se opone a la virtud de la templanza y conduce a dar culto al ídolo tan exaltado del hedonismo, del materialismo, del placer. Otro personaje. Una bestia con 2 cuernos semejante a los de un cordero, que sube de la tierra, es identificada como la masonería eclesiástica. Su objetivo principal es destruir la fe en la Eucaristía, minimizando su valor sacrificial y negando la presencia real de Jesús, y destruir la unidad de la Iglesia. El 13 de junio del año 1989, dice la Virgen: en la pobre cova iría en Fátima el 13 de junio de 1917, ya entonces os predije lo que estáis viviendo en estos tiempos. Os anuncié la gran lucha entre yo, la mujer vestida de sol, y el enorme dragón rojo que ha llevado a la humanidad a vivir sin Dios. Os predije también el astuto y tenebroso trabajo realizado por la masonería para alejaros de la observancia de la ley de Dios y haceros de ese modo víctima de los pecados y de los vicios. Sobre todo, como madres, os he querido advertir de los grandes peligros que hoy amenazan a la Iglesia, a causa de los muchos y diabólicos ataques que se llevan a cabo contra ella para destruirla. Su objetivo principal es destruir entonces la fe en la Eucaristía, minimizando su valor sacrificial y negando la presencia real de Jesús, y destruir la unidad de la Iglesia. Lo leemos en el mensaje 13 de junio del año 1989, por lo cual se aconseja realizarlo como un modo de satisfacer las exigencias de la propia naturaleza, destruyendo la raíz de la cual podría nacer el arrepentimiento, y se dice que ya no es necesario confesarlo.
fruto pernicioso de este maldito cáncer que se ha difundido por toda la Iglesia es la desaparición en todas partes de la confesión individual. Las almas son llevadas a vivir en el pecado, rechazando el don de la vida que Jesús nos ha ofrecido. Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio. La masonería eclesiástica favorece las exégesis que dan de él interpretaciones racionalistas y naturales por medio de la aplicación de varios géneros literarios, de manera que el mismo queda lacerado en todas sus partes. Otro personaje, el anticristo. La apostasía generalizada llevará a la aparición del hombre o la persona misma del anticristo. Él entrará en el templo santo de Dios y se sentará en su trono haciéndose adorar a sí mismo como Dios. Este horrible sacrilegio consistirá en la supresión de la celebración de la Santa Misa, ya que se dirá que no es un sacrificio, sino solo una Santa Cena. Este evento durará 3 años y medio, 1290 días. Del mensaje del 31 de diciembre de 1992. La Santa Misa es el sacrificio perpetuo, la oblación pura, que es ofrecida al Señor en todas partes, desde la salida del sol hasta el ocaso. El sacrificio de la misa renueva el llevado a cabo por Jesús en el Calvario. Acogiendo la doctrina protestante, se dirá que la misa no es un sacrificio, sino tan solo la Santa Cena. Esto es, el recuerdo de lo que Jesús hizo en su última cena. Y así será suprimida la celebración de la Santa Misa. En esta abolición del sacrificio perpetuo consiste el horrible sacrilegio, llevado a cabo por el anticristo, el cual durará 3 años y medio, es decir, 1290 días. Pasemos a los signos de los últimos tiempos según el Apocalipsis. La Virgen indica varios signos que ya están manifestando y preparan el glorioso regreso de Jesús. La pérdida de la fe y la gran apostasía predicha en Fátima, y por San Pablo se está difundiendo la apostasía con muchos errores, enseñando incluso en seminarios y escuelas católicas. Esto lleva a una desorientación profunda y a la pérdida de la verdadera fe en un número creciente de hijos. Mensaje del 13 de marzo de 1990. Os podéis preguntar ante todo, ¿por qué Jesús las pronunció? Para prepararos a su segunda venida y para describiros una circunstancia que indicará la proximidad de su regreso glorioso. Esta circunstancia es la pérdida de la fe. También en otro pasaje de la Divina Escritura, en la carta de San Pablo a los tesalonicenses, se anuncia claramente que antes del retorno glorioso de Cristo tendrá lugar una gran apostasía. La pérdida de la fe es una verdadera apostasía. La difusión de la apostasía es, pues, el signo que indica que la segunda venida de Cristo está ya próxima. Sobre guerras y catástrofes naturales. Las guerras se suceden y el mundo está amenazado por una autodestrucción universal. Leemos en el mensaje dado el 31 de diciembre de 1992. Mis predilectos e hijos consagrados a mi corazón inmaculado, os he querido instruir sobre estos signos que Jesús en su Evangelio os ha indicado para prepararos al fin de los tiempos, porque estos se están realizando en vuestros días. El año que acaba y el que empieza forman parte del tiempo de la gran tribulación, durante la cual se difunde la apostasía, se multiplican las guerras, suceden en muchos lugares catástrofes naturales, se intensifican las persecuciones, el anuncio del Evangelio es llevado a todos los pueblos, ocurren fenómenos extraordinarios en el cielo,
y se hace cada vez más próximo el momento de la plena manifestación del anticristo. También leemos el 13 de mayo de 1987. Una tras otra, las guerras se han ido sucediendo y no obstante, los esfuerzos realizados no habéis logrado aún edificar la paz. Por el contrario, jamás como hoy el mundo se halla cada vez más amenazado por su misma universal autodestrucción. No se quiso responder a mi petición de oración, que entonces os hice especialmente con el rezo frecuente del Santo Rosario, para obtener la conversión de los pecadores y la salvación de tantas almas expuestas al grave peligro de perderse eternamente. Se aproximan castigos de fuego del cielo y grandes destrucciones. Eso lo leemos en el mensaje del 6 de septiembre del año 1986. Transcurrís vuestros días en un estado de inconsciencia, de indiferencia y de completa incredulidad. ¿Cómo es posible esto cuando yo de tantos modos y con signos extraordinarios os he advertido del peligro que corréis y os he predicho la prueba sangrienta que está próxima? Ya que esta humanidad no ha acogido mi repetida invitación a la conversión, al arrepentimiento, al retorno a Dios, sobre ella está para abatirse el mayor castigo que jamás haya conocido la historia humana. Es un castigo mucho mayor que el del diluvio. Descenderá fuego del cielo y gran parte de la humanidad será destruida. Persecuciones. La Iglesia será sacudida por una terrible persecución sin precedentes. Los sacerdotes serán perseguidos, calumniados, despreciados e incluso asesinados. Leemos del mensaje del 23 de septiembre del año 1973. ¿Qué deben hacer ahora estos hijos míos que por primera vez se encuentran reunidos? Deben prepararse, deben estar dispuestos a mis órdenes, porque pronto los llamaré y deberán responderme todos, dispuestos a ser utilizados por mí para la extrema defensa de mi Hijo, mía, del Evangelio y de la Iglesia. Serán la sal en un mundo todo corrompido y la luz encendida en las tinieblas que los habrán invadido todo. A luchar porque mi adversario desencadenará contra ellos su ejército, serán encarnecidos, despreciados, perseguidos y algunos hasta asesinados. También se dice en el libro azul que habrá una predicación universal del Evangelio. El Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, a todos los pueblos, antes del fin. Así lo señala, dice, mis hijos predilectos e hijos consagrados a mi corazón inmaculado, os he querido instruir sobre estos signos que Jesús en su Evangelio os ha indicado para prepararos al fin de los tiempos, porque estos se están realizando en vuestros días. El año que acaba y el que empieza forman parte del tiempo de la gran tribulación durante la cual se difunde la apostasía. Se multiplican las guerras, suceden en muchos lugares catástrofes naturales, se intensifican las persecuciones, el anuncio del Evangelio es llevado a todos los pueblos, ocurren fenómenos extraordinarios en el cielo y se hace cada vez más próximo el momento de la plena manifestación del anticristo. Otro signo, el fenómeno extraordinario en el cielo. El sol se oscurecerá, la luna perderá su resplandor y las estrellas caerán. Del mensaje del 31 de diciembre del año 1992. El quinto signo está constituido por los fenómenos extraordinarios que suceden en el firmamento del cielo. El sol se oscurecerá, la luna perderá su esplendor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas del cielo se conmoverán.
El milagro del sol acaecido en Fátima durante mi última aparición quiere indicaros que ya habéis entrado en los tiempos en los que se cumplirán estos acontecimientos que os preparan el retorno de Jesús en gloria. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán y los hombres verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. El milagro del sol en Fátima es una señal de que estos tiempos han llegado. Veamos sobre la gran batalla y la victoria final. Los tiempos actuales son de una gran batalla entre la mujer vestida del sol, es decir, ejército de la Virgen, y el dragón rojo junto con la bestia negra y la bestia con dos cuernos, es decir, la fuerza del mal. La Virgen está formando un ejército de pequeños, humildes y dóciles para esta batalla. Ella vencerá la soberbia del dragón rojo con la humildad, la pequeñez y el poder de su corazón inmaculado. Leemos en el mensaje 9 de noviembre del año 1984. El Señor le ha concedido este espacio de tiempo para que cuando termine el plazo la soberbia del dragón rojo sea humillada y vencida por la humildad, por la pequeñez y por el poder de vuestra Madre Celeste. La mujer vestida del sol que ahora reúne a todos sus hijitos en su ejército ordenado para la batalla. Ahora llegáis a los años más dolorosos y sangrientos de esta terrible lucha. He intervenido personalmente para formarme mi ejército a través del movimiento sacerdotal mariano, que es obra mía. Por esto he elegido como instrumento a un hijo entre los más débiles. La Virgen misma, la Reina de los Ángeles, tiene la misión de atar el gran dragón con una cadena y encerrarlo en el infierno, de donde no podrá salir jamás para dañar al mundo. Lo leemos en el mensaje 13 de octubre del año 1991. Soy una gran señal de victoria, soy la mujer victoriosa. Al final el poder de Satanás será destruido y yo misma lo ataré con mi cadena y lo encerraré en su reino de muerte y de tormento eterno del cual ya no podrá salir. En el mundo solamente reinará el vencedor del pecado y de la muerte, el Rey de todo el universo creado, Jesucristo. Dejaos marcar ahora con mi sello. En estos tiempos los ángeles de la luz recorren el mundo para marcar con el signo de la cruz todos los que forman parte de mi ejército victorioso. La victoria de la mujer vestida del sol es segura y conducirá a la derrota definitiva de Satanás y sus secuaces. El triunfo del Inmaculado Corazón de María coincidirá con el glorioso regreso de Jesús. Esto dará paso a una nueva era de paz, donde la Iglesia florecerá en santidad y esplendor, y Jesús reinará en el mundo, transformándolo en un nuevo paraíso terrenal. Así lo señala el mensaje 8 de diciembre del año 1992. Comprended entonces cómo pertenece a mi misión de mujer vestida del sol, de vencedora de Satanás, el atar al gran dragón, precipitarlo en su estanque de fuego, del que no podrá salir jamás para dañar al mundo. Cristo reinará en el mundo. Jesús volverá en gloria para devolver a toda la creación al pleno esplendor de su nuevo paraíso terrestre. La ciudad pecadora ya habrá desaparecido y así todo lo creado. Se abrirá con gozo para acoger la ciudad santa, la nueva Jerusalén bajada al cielo, la morada habitual de Dios con los hombres. Yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existía ya. Vi venir del cielo de parte de Dios la ciudad santa, la nueva Jerusalén,
adornada como una esposa al encuentro del esposo. Una fuerte voz que venía del trono exclamó: He aquí la morada de Dios con los hombres, ellos serán su pueblo, y él será su Dios. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá más luto ni llanto ni dolor, porque las cosas de antes han pasado. Hijos predilectos, hoy me contempláis en el esplendor de mi inmaculada concepción. Dejaos atraer por el encanto de vuestra Madre Celestial y seguidme en la onda de mi perfume suave, para salir conmigo al encuentro de la ciudad santa que descenderá del cielo al término de la dolorosa purificación y la gran tribulación que estáis viviendo en estos últimos tiempos.